En el último estudio de la encuestadora Monitor País de Interlaces sobre el impacto en la opinión pública de la Conferencia por la Paz entre el Gobierno Nacional y la oposición, 714 entrevistas directas entre el 11 y el 13 de abril de 2014. Resultados. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el Gobierno Nacional y la oposición se hayan reunido el pasado jueves 10 de abril para iniciar un diálogo? De acuerdo, 90%. En desacuerdo, 9%. No sabe, no responde, 1%. ¿Usted cree que estas reuniones entre el Gobierno Nacional y la oposición contribuirán a resolver los problemas del país? Mucho y algo, 54%. Poco, 24%. Nada, 19%. No sabe, no responde, 3%. ¿Quién cree usted que está sinceramente más interesado en fomentar el diálogo y la paz por el bien de Venezuela? El presidente Maduro, 45%. La oposición, 33%. Ambos, 14%. Ninguno, 5%. No sabe, no responde, 3%. Usted vio el pasado jueves en cadena nacional la conferencia por la paz entre el Gobierno Nacional y los dirigentes de la oposición. Sí, 70%. No, 23%. No lo vi, pero estoy informado, 7%. El gobierno de España se mueve respecto a Venezuela entre las exigencias de su posición ideológica. El PP del presidente Rajoy es la derecha con raíces en el franquismo, que lo lleva a adoptar medidas inamistosas, como es su negativa a venderle al país equipos antimotines con argumentos deleznables y sobre todo falsos, porque Venezuela no se los compra. Y al mismo tiempo ofrecerse para facilitar el diálogo en las partes en conflictos. Esta última posición obedece a la presión que sobre el gobierno español ejercen poderosos grupos económicos con fuertes inversiones en Venezuela, a los cuales preocupa una reacción del gobierno venezolano. Aforismo tomado del arte de la guerra de Sun Tzu, libro de cabecera a lo largo de la historia de muchos estadistas y jefes militares. Comillas, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. La batalla completa se produce cuando el ejército no lucha. La ciudad no es asediada. La destrucción no se prolonga durante mucho tiempo. Y en cada caso, el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Cierra comillas. La mediación en Venezuela para lograr el diálogo y avanzar hacia la paz se está convirtiendo en tema polémico, sobre todo porque hay posturas en el campo de la oposición que invocan la mediación como mecanismo para intervenir en los asuntos internos del país. Un sector radical de la MUD la rechaza porque está apostando al caos como antesala del golpe. Otro sector la asume para maniobrar, para darle largas a la respuesta que el país espera con motivo de las invitaciones de Maduro. Internacionalmente, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ven en la mediación la oportunidad de acceder al proceso de diálogo con la esperanza de monitorearlo, contrastando con la actitud de buen oficiante de la UNASUR y de la mayoría de las naciones latinoamericanas. También España se ofrece porque considera que así puede favorecer a los sectores que en Venezuela conectan con su gobierno, como es el caso del Partido Primero Justicia. A su vez, la Iglesia Católica venezolana procede con una actitud favorable a la oposición, como lo indican los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Venezolana. Expresa esta una posición ambigua y poco colaboradora. De ahí que algunos observadores consideren que la postura de la Conferencia Episcopal Venezolana le hace daño a la Iglesia Católica Venezolana. La isla del sentir nacional ampliamente favorable a un diálogo abierto y sin condiciones. Frase, comillas, siempre me abochornó ver a políticos venezolanos buscando el amparo de naciones extranjeras. Rafael Poleo, periodista. Nunca me gustó, lo confieso personalmente, la utilización generalizada y a la ligera del término apátrida. Pero con lo que actualmente sucede con motivo de la feroz campaña internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, que excede lo imaginable, hay que arribar a la conclusión
de que se trata no solo de una acción en contra del gobierno, de un sector político determinado, sino que es en contra de Venezuela, que es una campaña destinada a debilitar las defensas del país, a convertir el gentilicio en un guiñapo y dar la virulencia que en ella se observa, debe haber un peligroso trasfondo que compromete la soberanía nacional. Ese trasfondo tiene que ser la riqueza del país. El hecho de que Venezuela posea en su territorio la primera reserva petrolera del mundo y la cuarta reserva gasífera, más otros importantes recursos naturales, es por eso que la actitud de la oposición de guardar silencio ante la afrenta al país de esta campaña mundial o de solidarizarse con ella constituye un acto de traición a la patria. No hay duda de ello. Y la única manera de desmentirlo es denunciándola y asumiendo la defensa del país. Estados Unidos eleva los fondos para operaciones subversivas del Pentágono en Latinoamérica. El secretario de Defensa Charles Hagel solicitó al Congreso más de 7.700 millones de dólares para unidades élites, Fuerzas de Operaciones Especiales FOE, lo que representa 10% por encima de lo asignado en el 2014, además de un aumento de personal de 66.000 a 69.700 personas. En las operaciones encubiertas participan las unidades de investigación confidencial, grupos secretos de agentes élites subordinados a la Agencia Antidrogas DEA y a la CIA, que trabajan en varios países del hemisferio. En el área civil, los programas de subvención de Washington también recibieron fuertes partidas este año, como es el caso del Departamento de Estado, con más de 45.000 millones de dólares, que incluye fondos para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID. En fin, un verdadero alerta para las naciones en la región. Dato importante. La llamada parapolítica triunfó en las recientes elecciones de congresistas en Colombia. De 131 candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, cuestionados por heredar estructuras parapolíticas, fueron electos 69. El expresidente Álvaro Uribe logró 19 senadores acusados, todos de vínculos con el paramilitarismo. Y de los 131 candidatos cuestionados por vinculaciones directas con organizaciones criminales, 97 eran candidatos. En virtud de la promulgación y puesta en práctica de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo del país y su respectivo reglamento, así como las oportunas medidas adoptadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al sur del estado Apure durante el primer trimestre del año 2014, se ha observado el desplazamiento de las operaciones aéreas realizadas por organizaciones de traficantes de drogas que operaban al sur del país, hacia la zona costera de los estados Zulia y Falcón, en donde, por la falta de pistas preparadas, están siendo utilizadas salinas, áreas descubiertas, carreteras aisladas y zonas de protección de oleoductos. Durante este periodo, los organismos de inteligencia de lucha contra el narcotráfico han observado que el ingreso a Venezuela de aeronaves de organizaciones criminales dejó de ser en horas nocturnas para realizarse al final de la tarde y así poder volar a ras de la superficie marítima y terrestre, teniendo contacto visual con el terreno y, en el caso de ser interceptados, huir hacia zonas pobladas o áreas restringidas donde están ubicadas empresas estratégicas del Estado. También se presume que las organizaciones están empleando pilotos militares o pilotos entrenados bajo formación militar, ya que las técnicas de evasión que ponen en práctica al momento de la interceptación así lo indica. Confidencial al cierre. Número 1. Una extraña situación surgió en las últimas semanas con relación al complejo refinador de Punto Fijo. La planta, una de las mayores del mundo, es objeto de especiales medidas de seguridad y cuenta con un sofisticado dispositivo de defensa en previsión de cualquier acto de sabotaje. Nada se descarta, y menos que ocurran actos hostiles, tomando en cuenta las acciones que se han dado contra servicios básicos como electricidad, agua, transporte público, etc. Es así como varios aviones de los que suele utilizar el narcotráfico procedentes de Centroamérica
han volado muy cerca de la refinería. Uno de ellos fue inmovilizado por la defensa aérea. ¿Simple coincidencia o plan destinado a pulsar la capacidad de respuesta de los dispositivos de defensa de la refinería? Número 2. En torno a este importante tema, los cambios que se adoptan para el traslado de la droga y los recursos que emplean las organizaciones criminales para burlar la vigilancia del Estado venezolano, así como las modalidades que utilizan con motivo de la aplicación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, no se descarta que esas organizaciones intenten utilizar medios aéreos para la consecución de otras actividades delictivas, diferentes al tráfico de drogas, como es desestabilizar el orden interno del país mediante acciones terroristas, también para probar el apresto operacional de los sistemas de defensa aéreos de la Fuerza Armada Nacional y la capacidad de reacción ante posibles ataques por vía aérea. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.